El tema que vamos a compartir lo he llamado 3 momentos de mi experiencia con Dios. Siguiendo el ciclo que venimos haciendo los miércoles, de cómo Dios o los nombres de Dios se han manifestado en nuestra experiencia de vida, en nuestro testimonio. Hoy estaré hablando primeramente de Yahvé Sabaoth, o el Señor de los ejércitos, y también en un segundo momento de Yahvé Jireh, Dios proveedor. Antes de entrar directamente en ese primer momento, quiero recordarles que en la presentación anterior, en el conversatorio anterior, les hablé cómo experimenté a Dios como Abba, como ese Padre amoroso, que luego de yo haber estado separado de su iglesia, de Él, apartado, un día volví en mí como aquel joven de la parábola del hijo pródigo. Me di cuenta que estaba perdido, que estaba sumido en delitos y pecados, y me arrepentí y le pedí perdón, y Él me recibió con mucho gozo y me perdonó como ese Padre amoroso y bueno que es. Estábamos entonces todavía recién incorporados a la iglesia, contentos, felices, con ese gozo de la salvación que uno tiene cuando se integra a la familia de Dios, cuando recibe a Jesús de verdad como Señor y Salvador de su vida. Y no sabíamos en ese momento de gozo que en breve una nueva experiencia tendríamos en nuestra vida cristiana. Llevamos, Nora y yo, 5 años trabajando en una organización no gubernamental encargada de ayudar a las personas más necesitadas, en un espacio que se abrió después de la caída del muro de Berlín, que permitieron algunas organizaciones no gubernamentales, y nosotros nos incorporamos a una de estas que se creó. Yo era vicepresidente, fui elegido vicepresidente de esa organización, y Nora tesorera y administradora financiera. Y estábamos trabajando arduamente en ella. Esa organización creció, formuló numerosos proyectos, fueron ejecutados, las personas necesitadas se estaban beneficiando, se fue extendiendo hasta 10 de las 14 provincias del país, y estaba con mucho éxito, al extremo de que uno de nuestros proyectos fue seleccionado como una de las mejores prácticas a nivel mundial, y fuimos invitados a presentarla en la Cumbre Mundial del Hábitat en Estambul, en Turquía, en 1996. Estábamos felices en nuestra iglesia, estábamos contentos con el trabajo que estábamos realizando en pro de los necesitados. Pero un día fuimos citados con personalidades importantes del gobierno, y nos presentaron a la Junta Directiva una resolución que decía que era necesario que fuera cerrada nuestra organización. Fue sorpresivo, porque cuando uno está trabajando bien, cuando está teniendo éxito, cuando está cumpliendo su cometido, a uno le sorprenden estas cosas, aunque realmente no debíamos habernos sorprendido tanto. Pero sí, hermanos y hermanas, el éxito determinó que se fuera presentada esa resolución de cierre. Nosotros nos reunimos en la Junta Directiva y nos preguntamos qué hacer ante esto que nos han presentado. ¿Acatámosla inmediatamente y cerramos, o hacemos algo más? Decidimos llevar esa resolución a un profesor emérito de la Facultad de Derecho de la universidad, y se lo dimos para que nos dijera qué había ahí. Y él hizo un dictamen en el que demostraba paso a paso que eso no era legal de acuerdo a la legislación del país. Y ese dictamen lo presentamos, decidimos presentarlo, sabiendo lo que significaba eso. Efectivamente, parece que cuando leyeron el dictamen retiraron la resolución, pero solo unos días después nos anunciaron
que la institución rectora de las auditorías y los controles en el país iba a hacer una auditoría a esta organización. Y prepararon un pequeño ejército de auditores con toda la logística que tiene el poder detrás, y fueron allá para lograr lo que no se había logrado legalmente, hacerlo encontrando violaciones, delitos, desvío de recursos, cosas que les permitieran hacer esto y que a todo el mundo le pareciera bien. Bueno, llegó este conjunto de auditores, llegó el día y llegaron y dijimos, bueno, vamos a organizarnos en torno a toda la directiva y los trabajadores, en torno a Nora. Nora era la que iba a recibir la auditoría, era una auditoría contable, pero también de gestión, es decir, total. Y eso pensábamos nosotros, pero para nuestra sorpresa nos dijeron ahora se retiran todos a su casa y se queda solo Nora con toda esta institución que va a... Nosotros estamos prestos para darle elementos de los proyectos, los resultados, porque iban a revisarlo todo. Y no solo el periodo de 5 años que habíamos estado, sino el tiempo en que no habíamos estado Nora y yo también ahí. Era una situación difícil. Era un ejemplo, digamos, de un David contra Goliat. Nos retiraron. Yo nada más pude ver la primera manifestación que tuvieron para entrar a trabajar con ellos. Fue muy agresiva, fue destinada a quebrar la voluntad, la resistencia a destruir. Pero bueno, tuvimos que dejarla e irnos todos allí. Estaba Nora como, yo comparo a una escala más pequeña, por supuesto, como David cuando vio a Goliat allí desafiando a todo el ejército israelita. ¿Pero qué hizo David? Dice 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no dijo, yo vengo a ti porque yo soy el que más puntería tiene con la honda y te voy a derrotar, o el guerrero más valiente, o el... Vino seguro, tranquilo, sereno, porque venía en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Señor de Sabaoth. Esto siempre, la palabra siempre nos dice cómo enfrentar las situaciones de la vida, lo que a veces no las revisamos en su momento, o no las recordamos, o no hacemos lo que tenemos que hacer. Dice, el significado de Sabaoth, como dije, es el Señor de las huestes o los ejércitos celestiales, y su aparición primera en la Biblia es en 1 Samuel 1:3, donde dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Ese varón era Elcana, el papá de Samuel, que venía a adorar y a ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos. Es la primera vez en la Biblia en que aparece este nombre de nuestro gran Dios. Pero hay numerosas promesas en la palabra de Dios ante estas situaciones, en lo que debemos hacer en estas situaciones. Dice, por ejemplo, el Salmo 37, 5 y 6, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Nosotros necesitamos, como institución, como personas, que la justicia fuera exhibida como la luz y el derecho como el mediodía. Dice también el Salmo 27, 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es una promesa también del Señor en su palabra para nosotros, sus hijos.
Y dice el versículo 4 del maravilloso Salmo 23, estaré mencionando todos los versículos de ese salmo en distintos momentos. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué hermosa la palabra del Señor, qué hermosa su promesa, pero además qué fieles. Dice también Romanos 8, 31 al 35, ese maravilloso, un fragmento del maravilloso capítulo 8 de Romanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Nadie, nada creado nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así decidimos enfrentar ese suceso. Así hicimos Nora y yo, que éramos los que éramos cristianos en esa institución. Hermanos, ustedes se preguntarán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Bueno, esa auditoría demoró 5 meses y medio con 7 auditores y toda su logística detrás para verificar cada cosa, cada hecho. No era verificar si se usó el dinero, si se compró, si está la factura, si entró al almacén, si salió, era todo, incluido verificar si estaban puestas lo que había sido comprado y en la cantidad en que había sido comprado. Poner solo un ejemplo porque sería muy largo narrar todo ese tiempo tan largo. Un día llegaron y dijeron, ¿ustedes dentro de un proyecto está la construcción de este local? Sí. A ver el presupuesto, a ver la factura. Aquí se compraron 6,000 bloques de hacer paredes, sí. Traía un experto en construcciones que contó que en cada metro cuadrado cabían 13 bloques. A ver si cuadraba la cifra o faltaba alguno. Y coincidió. Creo que había medio bloque de diferencia. Y así fueron haciendo a lo largo de 5 meses y medio. Y les puedo decir, hermanos, que yo veía ahora que uno puede pensar, puede pensar que es frágil, que es débil. Y es frágil y es débil, pero allí estaba con el Señor de los ejércitos. Y estaba tranquila, estaba serena. El día que llegaron por primera vez, cuando vi que la agredieron verbalmente, ya de entrada para descolocarla, yo iba a reaccionar para defenderla fuertemente y ella me dijo, tranquilo. Ella lo hizo con calma, con tranquilidad, y cuando se quedó sola pudo enfrentar este periodo sola. ¿Y qué pasó? Que Dios se manifestó de una manera sobrenatural en todo este tiempo. Cuando empezaron la auditoría, estábamos durmiendo en la casa una noche, y a eso de las 3 o las 4 de la mañana se sienta en la cama y me dice, mañana van a revisar esto y esto. Y yo pensé, medio soñoliento, me desperté así y digo, ya empezó a hacerle daño este proceso. ¿Cómo vas a saber lo que van a hacer mañana? Pero dije, sí, mi amor, pero duérmete. Y de paso déjame dormir. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que al otro día pasó exactamente como a ella le había sido revelado. Ya no dudé más, porque cada noche me tuve que acostumbrar a que cada noche me dijera, mañana van a hacer esto, o en las próximas semanas van a empezar esto. Yo estaba estupefacto, porque a veces oramos, nos ponemos de verdad con fe, pero cuando ocurren las cosas nos sorprendemos porque Dios es tan grande que no nos imaginamos que puedan ocurrir así. Y así fue todo el tiempo, hermanos y hermanas, así fue todo el tiempo. Él estaba allí dando la batalla por nosotros. Y estaba con Nora en cada momento de ese proceso largo y tedioso. Terminó, para no hacer muy larga esa
historia. Terminó este periodo, hubo una reunión con personas importantes, nos citaron a la presidenta, a mí, a Nora, y dijeron como conclusión que no había ningún delito, que no había nada mal hecho, que nos felicitaban por el trabajo realizado, por la manera de trabajar. Y de paso, cuando salimos de la reunión, invitaron a Nora a que fuera a trabajar a ese ministerio, al que por supuesto Nora le dijo no, porque había visto la manera de trabajar, a que llaman trabajar a lo que hacen ellos. Pensarán ustedes, ¿se resolvió todo? Bueno, se resolvió que se puso ante todo el mundo, claramente ante todo el país y ante el mundo, porque de esto a nosotros nos conocía por el trabajo realizado muchas personas en el mundo, de que habíamos actuado con honestidad, con transparencia, con responsabilidad, como institución ante lo que estábamos haciendo. Pero solo unos días después nos citaron a una nueva reunión y entonces nos informaron que no por un problema, que no un aspecto legal, que no un aspecto de otro tipo, que por una decisión política la institución tenía que ser cerrada. Porque el problema que trataba era tan serio que solo el Estado podía enfrentar una situación como esa. Y eso ocurrió. Fue cerrada la institución, utilizaron el arma más poderosa que tenían en su mano y lograron cerrar la institución. Nosotros fuimos a la casa sin empleo, con nuestro hijo pequeño, que era el que estaba con nosotros. Victoria estudiaba allá en Italia. Y de nuevo estuvimos ante una situación compleja, sin dinero, ante el hecho de que habíamos sido auditados por el poder. Y dijimos, va a ser difícil porque la gente tiene temor contratar a alguien que ha sido un poco rebelde en esas cosas. ¿Y qué hicimos? Teníamos mucho tiempo para leer la Biblia, para orar, para asistir a la iglesia, para estar todo. Teníamos todo el tiempo del mundo. Hacíamos nuestro culto en la casa cada día también. Y un día estábamos allí tranquilos y sonó el teléfono y era el director de una ONG internacional que me llamaba para invitarme a trabajar con ellos como responsable de los proyectos y programas de esa institución. Él quería invitarme a comer para convencerme. Imagínense cómo estaba yo, convencido de antemano. Pero bueno, acepté, fui, oí su explicación, le dije, sí, ¿cuándo hay que empezar? Mañana. Y comencé a trabajar ahí. Y como dato, digamos, notable en cómo actúa Dios, esa institución me ofreció o me comenzó a pagar un salario 5 veces superior al que ganábamos a la institución que se cerró. Y con un conjunto de ventajas, combustible para el coche, internet, la prensa para estar al día de toda la situación, para poder ver el contexto de los proyectos, cómo evolucionaba todo. A Nora le ocurrió otro tanto. Una casa auditora importante, enseguida la fue a buscar. Y después las instituciones a las que le tocaba esto, porque a otros le tocó después de nosotros, llamaban a Nora para que los preparara para la auditoría que venían hacia ellos. Y así pasó que crecimos en ese trabajo, nos siguieron aumentando los beneficios, las cosas, prosperamos económicamente y por supuesto mejor aún espiritualmente. Porque habíamos comprendido en estos 2 momentos que Dios es fiel, que está con nosotros, aunque éramos jóvenes, recién incorporados a la iglesia, vimos el poder de Dios manifestándose cuando uno tiene fe, cuando hay fe, porque Él lo puede todo. Tuvimos un periodo, cuando tuvimos esta situación que estábamos en la casa
quiero leer el Salmo 23, los versículos 1, 2, 3 y 5. Nosotros, era una promesa que teníamos segura, y dice, Jehová es mi pastor, lo conocemos todos seguro. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y promete en el 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En ese periodo pudimos comprobar qué significa este salmo maravilloso. Y confiamos en la palabra del Señor, confiamos en el Señor, que es el Señor de la palabra. Tuvimos 15 años seguidos de progreso económico y espiritual en esas instituciones. No quiero mencionarle, pero fue una prosperidad notable en ambos sentidos. Y a los 15 años cumplimos 60 años. Y decidimos, ya nuestro hijo, habíamos podido enviarlo también a estudiar a Italia, la situación allí seguía cada vez peor. Y queríamos reunirnos con ellos, venir a España porque somos nietos de españoles, Nora tenía ya su ciudadanía española y queríamos acercarnos a ellos estando aquí y de aquí ir a Italia. Llegamos aquí y como a la semana ya comencé a trabajar. Y tuvimos 5 años en un pueblo de Murcia. El trabajo también fue bueno, fue un salario aceptable, un tiempo también de tranquilidad económica. Militamos en una iglesia allí. Y al cabo de esos 5 años, nuestra hija, en vez de ir nosotros a Italia, que era lo que habíamos planeado, lo que teníamos en nuestras mentes, decidió venir ella para España, dejar su escuela, todo lo que había creado allá, venir con su esposo y el niño. Y se instaló aquí en el Puig. Y nosotros dejé el trabajo, dejamos aquello para venir a reunirnos con ellos, como habíamos soñado, aunque sea con uno de nuestros hijos, con el esposo de ella y nuestro nieto. Y así vinimos a parar aquí, al Puig, y del Puig a Puerto Sagunto. Allí a esa puerta tocamos un día, guiándome yo buscando una iglesia bautista. Toqué allí y abrió Luz Mari. Y yo no sé cómo, porque nos habían hablado de Luz Mari para que nos ayudara a buscar la iglesia bautista, porque ella estuvo en la misma iglesia que tuvimos nosotros en Murcia. Y nos mira, este es el teléfono de Luz Mari, ella te va a ayudar a encontrar la iglesia bautista. Y fue Luz Mari la que abrió la puerta, la que estaba recibiendo. Y nosotros dijimos, ¿tú eres Luz Mari? Y dice, ¿y ustedes son Rodolfo y Nora? Pasen, después les explico dónde queda Fue un maravilloso reunión. Sentimos la presencia del Señor aquí. Durante la adoración yo dije, ya, de aquí no me muevo. Y cuando oí el mensaje, y aquí estamos. Han pasado 3 años y ahora estoy parado aquí ante ustedes contándoles lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y por qué confiamos en Él. Pero en la historia anterior, cuando no se había acabado la historia, falta un tercer momento, le hablé de 3 momentos. Han pasado hasta ahora 2 momentos. Cuando llegamos acá, estaba sin trabajo, Nora y yo. Ya teníamos 65 años. Empezamos a tirar currículo y veían el currículo nuestro, que es bueno, y nos llamaban, y cuando veían la edad decían, sí, ven. A veces no se fijaban en la fecha y decían, no, con este currículo lo llamo. Y después que veían la edad decían, no, gracias. Y decidimos hacer una pequeña empresa para vender unos anillos antical de los que le he hablado a ustedes mucho, y algunos tienen algunos instalados por ahí. Y comenzamos buscando con esa pequeña empresa sostenernos. Pasó un año y nos fue mal, tuvimos pérdida.
Instalamos algunos, funcionaron bien y todo, pero no fue mal. Pasamos un segundo año y nos fue peor. Tuvimos más pérdidas. Al culminar ese segundo año, cuando vi que nuestra cuenta de ahorro había caído grandemente y vi que era un momento cercano en el que se iba a agotar y podía llegar a cero, aunque no me lo puedan creer, aunque yo mismo todavía no lo comprenda, yo tuve miedo, yo tuve temor, me faltó la fe, me sentía abatido. ¿Pueden creer eso después de haber experimentado lo que habíamos experimentado antes? Había olvidado de quién soy hijo, qué magnitud es el poder del que es mi Padre, de que es el Señor de la batalla, que es el Dios proveedor y que es el Dios todopoderoso y que nos ama y que tiene el control de todo. Pero me sentí mal. Cuando me sentí mal llamé a Nora y dije, mira, me siento así. Y Nora me recordó quién era o quién es nuestro Dios. Y me dijo, vamos a orar. Y oramos durante varios días. Y volví en mí nuevamente porque cuando uno está así, no está en sí, no está pensando bien, está creyéndole al engañador. Y como decía alguien aquí, es mentira que Dios se olvida de sus hijos. Tiene todo momento el control de todo, tiene todo el poder, tiene todo el amor. Sencillamente yo superé eso en unos días. Pasemos una semana más o menos así. Pero el Señor me levantó, el Señor me hizo volver en mí y me di cuenta que cómo va a ser, cómo puedo estar así. Y recordé quién era mi Padre. Y dije, ya no hay más temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Hermano, esto me hizo recordar, mientras preparaba esto que estamos compartiendo, cuando Dios mandó a Josué a cruzar el Jordán para tomar la tierra prometida. Estaba crecido el Jordán, era tiempo de lluvia. Él le dijo, pon el arca delante y los sacerdotes que marchen el ejército y el pueblo. Y el río se abrió. Y pudieron pasar en seco viendo una columna de agua, que yo cada rato me imagino eso, a su derecha, porque el río corre hacia acá. Y pasaron en seco. Y cuando cruzaron del lado allá, el Señor le dijo, coge a 12 hombres, uno de cada tribu, y cojan una gran piedra en el río y levanten un altar para que el pueblo de Israel no se olvide lo que he hecho por ellos. Así somos nosotros los seres humanos. Se nos olvida quién es el Dios que creó el universo con su palabra. ¿Quién dijo hágase la luz y se hizo la luz? ¿Quién dijo hágase el firmamento, el sol, la luna, todo el ejército del cielo y se hizo? Qué poder, ¿eh? Ese es nuestro papá. Ese es el Dios de la batalla. Ese es el Dios proveedor. Ese es el Dios todopoderoso. Ese es tu Dios y mi Dios. El que está aquí ahora y del que damos testimonio. No debemos olvidar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Experimentar la voluntad de Dios implica también tener presente en cada momento las veces que su mano ha estado sobre nosotros. Sus bendiciones, las oraciones contestadas, los sueños hechos realidad por su gracia asombrosa, los milagros que Él puede hacer y hace y seguirá haciendo en la vida de sus hijos. Ese es nuestro Dios, no podemos olvidar. Y cada cristiano y cristiana tenemos que levantar un altar en nuestros corazones de gratitud por todo lo que ha hecho, empezando por el día que nos transformó. Siempre pienso que el milagro más grande que puede hacer o que hace Dios
es transformar la vida de una persona a la que le ha dado libre albedrío, que está en su pecado y sus delitos, y lo ha transformado y ha cambiado para siempre su vida y le ha dado la libertad. Eso es mucho más difícil que decirle a los vientos que se calmen y a la tempestad que se calmen o al mar rojo que se abra, porque todos los elementos, toda la naturaleza, todos los elementos, todo lo físico creado obedece a Dios cuando Él manda, y nos dio la posibilidad a nosotros de no hacerle caso, de tener un libre albedrío, de hacer las cosas en contra de su voluntad. Y aún así, su poder inmenso, el poder de su Santo Espíritu, transforma nuestra vida y nos cambia y nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Ese es nuestro Dios. Tengamos nuestro Gilgal siempre presente. No olvidemos, no podemos olvidar, si somos sus verdaderos hijos, lo que Él ha hecho en la vida nuestra, de nuestros hermanos y de tantas personas, hijos suyos, a lo largo y ancho de toda la historia, y que tenemos muchísimos casos recogidos en su palabra, que es la que nos convoca aquí en esta noche. Y quiero decirle además que ahora mismo Nora y yo estamos en el proceso de cierre de esa organización. Oramos y le dijimos, Señor, vamos a hacer una campaña propagandística, la vamos a pagar, pero si es tu voluntad, permite que, si tú no quieres que la tengamos, permite que nadie responda. Y si quieres que la tengamos, abre las puertas de eso. Queremos hacer tu voluntad, no la nuestra. Confiamos en ti, ponemos eso delante de ti. Hicimos la campaña que ha concluido recientemente. Miraron la promoción miles de personas. Dieron clic y se leyeron todo miles de personas. Las cifras, según los expertos de lo que pasó, son impresionantes. Pero nadie nos llamó. El Señor nos habló, claro. Y ya llamamos a nuestra asesoría y le dijimos, cierre, porque el Señor habló. Y cerramos. Y estamos en un nuevo momento. Pero un nuevo momento en que no tenemos temor. En que no tenemos temor. Estamos tranquilos. Estamos serenos. Porque confiamos en nuestro Padre Todopoderoso. Yo no sé, hermano y hermana, o amigo y amiga que puede escucharme esta noche, ¿qué situación tú puedes tener? Puedes tener una situación como esa o peor, o puedes tener un gigante de los gigantes grandes delante de ti, puedes tener carencias económicas, puedes tener problemas familiares, puedes tener adicciones, puedes tener grandes problemas delante de ti. Pero todos son pequeños delante de nuestro Dios. Lo podemos poner a Él con confianza. Y dice la palabra en Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Podemos tener la paz de Dios en medio de las circunstancias más difíciles. Porque Él da la paz como nadie más la puede dar, la verdadera paz. La paz incluso en medio de la tormenta, delante del gigante, delante de la enfermedad, delante de la situación que tenga. Y eso quiero decirle que esa es la experiencia de nuestras vidas. Hoy tengo paz y voy a enfrentar las situaciones del mundo tomado de su mano, seguro de que está conmigo. Porque Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Tenemos segura nuestra patria celestial. Este mundo temporal lo vamos a pasar tomado de su mano, lleno de paz, cultivando los frutos del Espíritu en nuestra vida si somos fieles y obedientes a Él. Esos maravillosos componentes del fruto del Espíritu que
todos conocemos. Hermano y hermana, no lo dudes, Dios suplirá para todas nuestras necesidades. La más importante, la de la salvación, la proveyó entregando a Jesús por nosotros. Así como Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac, Él proveyó a su Hijo como sacrificio definitivo en pago por nuestros pecados. Si tú te arrepentiste de tus pecados un día y recibiste a Jesús como Señor y Salvador, no debes temer. No debes temer. El enemigo quiere que tú temas, pero su palabra dice y promete que no debemos tener temor, debemos tener fe. Lo contrario del temor es la fe. Y la fe en quien hay que ponerla. Y quiero terminar con ese maravilloso versículo 6 del Salmo 23, que dice que si haces esto, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová, en la eternidad gloriosa. Y aquí estará con nosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Probablemente se avecinan tiempos difíciles, pero Él está con nosotros. Y damos gracias a Él. Y así nos despedimos, nos queremos despedirnos de las redes, pero no sin antes recordarles que el domingo a las 11 de la mañana estaremos aquí de nuevo, alabando a ese Dios que todo lo puede, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es nuestro Dios. Muchas gracias. Y recuerda que vale mucho para Dios.